Bien, la verdadera sanidad está dentro de ti. ¿Quieres verdaderamente sanarte? No busques herbolaria, no busques pastillas, no busques quimioterapia, no estés buscando por las redes sociales. No. La verdadera sanidad no se encuentra fuera, se encuentra dentro. ¿No sabéis que vosotros son el templo de Dios? Nos decía Jesucristo. Allí está Dios, allí mora Dios. Y Dios es sanador. Dios da vida. ¿No es cierto, Mía? ¿Dios da vida? ¿Sí? Bien. En Génesis capítulo 2, versículo 7, dice así: y sopló Dios en su nariz aliento de vida, y fue el hombre alma viviente. Entonces, Dios sopló en su nariz, ¿qué cosa? Aliento de vida. Y cuando Dios sopló en la nariz al muñeco que había hecho con barro, ¿sí?, recién fue el hombre alma viviente. Quiere decir que ¿quién te da el aliento de vida y te transforma en alma viviente? ¿Quién? Dios. Dios nos da la vida. Y sopló en su nariz aliento viviente. ¿Qué te sopla en la nariz? El aliento viviente. Que respiramos oxígeno. Por eso que la gente, muchos especialistas y muchos estudiosos afirman que la vida, la energía, el aire es el ruaj hebreo, el aliento de vida. Dios se encuentra en el aire mismo. Por eso que cuando tú respiras, el qigong no es otra cosa que respirar el ruaj, el aliento de vida. Lo detienes un momento, botas lentamente, ¿sí? Y eso hasta te da calma y paz. Pero es gran poder sanador el respirar bien. Yo les comento que el 50% de los problemas cardiológicos que tiene la gente del corazón los resuelvo con el qigong. Cardiopatías, arritmias, respirando. Nada más que enseñándoles a respirar bien a mis pacientes. Y el 30% de los casos de oncología se resuelven solamente respirando. Usted se reirá, de repente dirá, pero ¿qué tontería es esta? Este señor habla que el cáncer se trata con la respiración adecuada. ¿Y qué son las cámaras hiperbáricas? Que te dan 20 sesiones de cámara hiperbárica a $200 cada sesión y te sacan más de $5,000. ¿Qué te ponen en el cuerpo? Oxígeno. Lo que ocurre es que la gente no sabe. Pero si tú aprendes a respirar bien, te sanas. Nada más, respirando bien. Otto Warburg en 1924 lo dijo. El cáncer y las enfermedades tienen dos orígenes: la acidificación del cuerpo y la hipoxia. ¿Qué es acidificación? pH ácido. Y la hipoxia, falta de oxígeno. Alcalinizas el cuerpo, oxigenas el organismo, solucionado. ¿Sí? Pero el aliento de vida es eso, el oxígeno. Ya lo vamos a explicar biológicamente y en términos de medicina china, el poder que tiene el oxígeno en el cuerpo. Pero el día de hoy estamos hablando sobre la Biblia y cómo Dios nos da la vida con el oxígeno. Primero. Después, en Lucas 17:21, la Biblia dice lo siguiente: el reino de Dios está dentro de vosotros. Cuando a mí me preguntan y me dicen, Ricardo, ¿a qué religión perteneces? A ninguna. ¿Cómo? Pero tú sabes un poco de la Biblia y hablas de la palabra de Dios. ¿Y? Pero debes de pertenecer a Mormón, Testigo de Jehová. No, nunca. No. ¿Por qué?
Porque el reino de Dios está dentro de nosotros. ¿Acaso no sabéis que ustedes son el templo de Dios? Nos dice Jesús. Nosotros somos el templo de Dios, tu cuerpo. Por eso tienes que cuidarlo bien, sanarte constantemente, estar bien, limpio, aseado, bien presentado, porque tú eres el templo de Dios. ¿Se entiende? ¿Sí? El templo no son paredes, no son castillos que se han hecho, edificios grandes, no, cubículos físicos, no. El templo de Dios eres tú, ¿sí? Y allí está tu sanidad, no en los hospitales. Los hospitales son muy buenos, pero son muy buenos para casos de traumatología, muy buenos. Nadie discute la eficiencia de los médicos cirujanos en casos de traumatología. Si te atropella un carro, Dios no quiera, o tienes un accidente, ¿dónde vas a ir? Donde un terapeuta de medicina china como yo, no. Vas donde un traumatólogo para que te ayude, ¿sí? Bien. Pero si el reino de Dios está dentro de nosotros, Ricardo, ¿por qué nos enfermamos entonces? Si Dios está dentro de nosotros. ¿Qué pasa, hija? Ya ven. ¿Quieres subir? ¿Saludo? ¿Quieres saludar a los amigos? ¿No? ¿O quieres ver nomás? Ya, quédese ahí quietita. Bien. La enfermedad entonces, ¿por qué aparece la enfermedad? La enfermedad es desconexión de Dios. Cuando nosotros nos desconectamos de Dios. Sí, Dios, la Biblia, ahí, pero primero voy al médico. Claro. Los médicos han sido creados por Dios también, Ricardo. La medicina, la ciencia ha sido creada por Dios. Entonces, Dios nos ha dado métodos para sanarnos y los médicos a mí me han dicho eso muchas veces. Pero yo siempre les contesto con lo siguiente. Hay ciencia y hay lo que se llama la falsa ciencia, que está en la carta a Timoteo escrita por Pablo. Líbrate de las vanas palabrerías, de lo que falsamente se llama ciencia. Y lamentablemente lo que estamos viendo ahora en la medicina actual no es ciencia, es falsa ciencia, llena de mentiras. El padre de la mentira es Satanás. El símbolo de la Organización Mundial de la Salud es una serpiente. Y el juramento que hacen los médicos es el juramento ¿a quién? El juramento hipocrático. ¿Pero a quién le juramentan? ¿Ustedes han leído? A los dioses del Olimpo. A Esculapio, a Apolo, a Atenea y a todos los dioses del Olimpo. Le juramentan a los demonios. ¿Cómo es eso? Y lo que les acabo de decir es completamente cierto. Ustedes solamente vean el juramento. Ahora dicen que lo han cambiado. Comiencen cambiando el símbolo. La serpiente antigua, llamada Diablo, y actualmente Diablo, ¿no? Serpiente antigua, llamada Diablo, es la que está en el símbolo de la Organización Mundial de la Salud. Pero dejemos eso, después hablaremos sobre Mía, te están mirando, hija, te están mirando. Tiene que ser más recatadita y prudente, hijita, ¿sí? Bien, entonces, cuando tú te desconectas de Dios, aparece la enfermedad. Cuando te desconectas, ¿sí? Cuando no vives en sintonía de Dios. Cuando no estás comunicado con Dios. Entonces aparece ¿qué cosa? El miedo, la tristeza, la ansiedad, la preocupación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienes a Dios en tu corazón. Dios está en tu corazón, pero tú no lo abres. No abres la puerta para que Dios salga. ¿Y cómo abres esa puerta? Ahí está la clave. ¿Sí? Jesús, ¿a qué vino a la tierra? Vino a 3 cosas. A ser el intercesor. ¿Sí? Él se llevó nuestros pecados. Segundo, a romper con el legalismo judío. ¿Sí? Pero tercero, vino a qué cosa? A mostrarnos que la sanidad
está en nosotros mismos. Que la sanidad está en nosotros mismos. ¿Sí? Pero estamos haciendo unos ajustes a la cámara. ¿Está medio torcido? Creo que sí. A ver, trata de acomodarlo. Bien. Sigue torcido. Bien. En Lucas 8:48, Jesús dice: tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Tu fe. No yo. Porque hay una explicación de algunos exégetas bíblicos que dice: Jesús era el que sanaba. Y Jesús ciertamente sanaba. Claro que sí, imponía las manos, sí. Pero casi el 90% de su sanidad, ¿de qué se trataba? De enseñarnos a que nuestra fe era la que nos sanaba. Nuestra fe. Por eso que en Lucas 8:48 dice: tu fe te ha sanado. ¿Sí? ¿Sí? Quiere decir que Jesús allí no crea sanidad. No te da la sanidad. ¿Cómo, Ricardo? Suena a herejía. No. Lo que Jesús hacía es abrir la puerta. ¿Tienes fe? Sí. Que se haga como tú quieres. Y entonces el ciego abrió los ojos y vio. Jesús nos recuerda quiénes somos en Dios cuando te dice: tu fe te ha sanado. ¿Sí? ¿Sí? Cuando nosotros estamos conectados con la fuente original que nos da vida, Dios, nos sanamos y tenemos fe. La fe es la llave que abre la puerta, y la fe en Jesucristo es la llave que abre la puerta para que Dios en su inmenso poder te sane, porque Dios da aliento de vida y fue el hombre alma viviente. Dios te da la vida. Dios quiere que tu vida, que tú vivas. Mi nombre es Dios Jehová, tu sanador. Dios dice que Él es tu sanador. Pero tú dices no. Tú dices no. Quiero vacuna, quiero pastilla, quiero jarabitos, quiero mi quimioterapia. Pero Dios te dice delante tuyo, ¿sí? Y tú lo escuchas y lo lees en la Biblia, que te dice: yo soy Jehová tu Dios, tu sanador. Pero no le hacemos caso. No. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Juan 14:12. Sí, pero Ricardo, Jesús sanaba porque Jesús es Dios, pues Él sanaba. No. Jesús vino a decirte que tú también tienes poder para sanarte. Escucha y entiende. El que en mí cree, primer punto, creer. Las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Tú crees que Jesús sanó a los enfermos? Sí, tú también lo puedes hacer. Juan 14:12. Entonces, la verdadera sanidad está en nosotros. No está en el jarabito, en la quimioterapia. Ricardo, ¿tomo este jarabe antes o después del almuerzo? Y si tomo 15 gotas, ¿me hará daño o no me hará daño? No, eso es legalismo. Jesús vino a romper esas cosas. Recuerda cuando los judíos y los fariseos decían: tus apóstoles no se han lavado las manos y están comiendo el pan con la mano sucia. Hipócritas, cállense la boca. El alma que guarda la imagen y semejanza de Dios es la que tú tienes dentro de tu corazón.
Cuando creas se activa. Y esa fuerza es sanadora. Cree y se hará. Pero tienes que creer. Y para creer necesitas fe. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Se entendió? Bien. Jesús despertaba la fe, que ya contenía el poder de sanar. Lo único que Jesús hacía era despertar la fe que tú la tienes dormida. Porque todos tenemos el poder de sanar al interior de nosotros. Pero cuando nos alejamos de Dios, viene el miedo, la tristeza, la ansiedad, la preocupación. Cuando Dios no está activo, ¿quién está activo? El mal, en forma de miedo, tristeza, ansiedad, preocupación. ¿Se entiende? Bien. Ahora, el milagro se da cuando tú activas tu fe, entonces se reencontraba con su divinidad interior. Quiere decir que Jesús activaba tu fe. Por eso que Jesús siempre preguntaba, escuchen bien estos versículos que son buenos y se los he anotado acá. Miren, ¿recuerdan a la mujer del flujo de sangre? Que decía para sí. Hay una multitud que le sigue a Jesús, pero yo creo que este Señor a mí me va a sanar. Y le tocó el manto, ¿no? Y salió energía de él. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Tu fe. Jesús nunca decía, yo te sané. Nunca decía eso. Muéstrenme un versículo en la Biblia que diga, Jesús, yo te sané. No. Jesús decía, tu fe te ha sanado. Tu fe. Porque cuando tú tienes fe, activas la sanidad interior que viene de Dios y que emana de Dios. Abres la puerta a la sanidad de Dios. ¿Sí? Tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Ya? ¿Recuerdan a Bartimeo, al ciego Bartimeo? ¿Sí? Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Y enseguida recobró la vista, Bartimeo. ¿Sí? Hijo de David, quiero ver. Jesús, ¿qué le dijo a los ciegos? ¿Ustedes creen que yo los puedo sanar? Sí, que se haga conforme a lo que ustedes creen. Abrieron los ojos, vieron y lo comenzaron a seguir, hablando las maravillas que habían visto recién, porque eran ciegos antes. ¿Sí? A la hija de Jairo, ¿recuerdan a Jairo? ¿Sí? No temas. Cree solamente cree y será salva. Solamente cree y tu hija se sanará. Pero solamente cree. Yo a mis pacientes les enseño eso, ¿sí? Les digo, ¿por qué has pedido consulta conmigo? Bueno, me han recomendado, he visto en las redes sociales y creo que usted me puede ayudar. Ya, muy bien. ¿Tú crees que yo te puedo ayudar? Sí. Entonces que se haga conforme a tu fe. Conforme a tu fe. Tu fe interior. Mueve a Dios que está dentro. Ten fe. Ten fe. Y esa es la fe que te va a sanar. No Ricardo, no la quimioterapia, no las hierbas, no los plátanos, no los menjunjes, no los jugos, no. El poder de Dios sanador es el que verdaderamente te va a sanar. Si tienes verdaderamente fe, te sanas. Fe en Dios, primero, ¿sí? Y en los instrumentos que Él utiliza, también, ¿no? Y enseguida recobró la vista. ¿Recuerdan a la mujer cananea? No solamente era en el mundo judío, ¿sí? Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada, como tú quieres. ¿Quieres sanarte? Sí, que se haga como tú quieres. Que se haga como tú quieres.
como tú quieres que eso se haga. Quiero tomar 2 litros de jugo de papa y sanarme. Que se haga como tú quieres. Ricardo me sanó. La fe que has puesto en el producto. La fe. ¿Sí? Fue sanada. Si tuvieses la fe como el grano de una mostaza, le dirás a ese monte, muévete de aquí para allá, y se moverá. ¿Sí? Todo lo que pidas, orando, crees que lo vas a recibir, y os vendrá. Todo. No dice una cosa, no. Todo lo que tú pidas orando, todo lo que tú pidas en oración, crees que ya lo has recibido, ¿sí? Y vendrá. Y vendrá. Gracias, Señor, por la salud que me has dado. Gracias, Señor, por la salud que me has dado. Gracias, Señor, por desaparecer el tumor que tenía. Gracias, Señor, por restaurar mi corazón. Gracias, Señor, por restaurar mi hígado. Gracias, Señor. El médico dice, pero este tonto, ¿qué está diciendo? Si tiene tremenda cirrosis ahí. No. Lo que usted ve como cirrosis, yo veo un hígado sano. ¿Por qué? Porque tengo fe. ¿Qué es la fe? La convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que ha de venir. La certeza. Yo estoy convencido de que mi hígado está sano ya. Ya lo incubé en mi corazón. Y como tengo fe, mi fe abre la puerta para que la sanidad de Dios labore todo mi cuerpo. La energía vital. Lo que se llama el ruaj. En hebreo, lo que se llama el chi. En medicina china. La energía. De manera que para terminar, recordemos siempre que la sanidad, la verdadera sanidad, no la sanidad artificial, está dentro de ti. Está dentro de ti. Dentro de ti está la sanidad. Recuerden un versículo bíblico que habla sobre el rey Asa. ¿Sí? Y dice que en el año 39, si no me equivoco, en el año 39, el rey Asa enfermó de los pies. Enfermó gravemente de los pies, pero aún en su dolor, primero fue a visitar a los médicos antes que a Jehová. ¿Qué nos quiso decir el versículo bíblico allí? ¿Qué nos quiso decir? Que lo primero que tienes que hacer cuando tú tienes una enfermedad es acercarte a Dios y decirle no, ¿por qué? Sino, ¿para qué? ¿Qué tengo que cambiar en mi vida? Recuerde que hay que entender el sabio propósito del tumor y entender que las enfermedades son maestros que vienen a nuestra vida a enseñarnos algo. Si tenemos ese concepto, entonces vamos a cambiar y vamos a ser mejores después de haber tenido o padecido una enfermedad, llámese tumor o mal llamado cáncer. ¿Listo? Nada más. Estamos en contacto en otro video, aquí como siempre en El Tao de Ricardo.